Amigos, muy honrada de tener una invitada muy especial en esta emisión. Me encuentro en la Fundación Heinrich Böll, lo ven detrás mío, que es la fundación política afiliada al Partido Verde aquí en Alemania, que fue la fundación que ha hecho todo lo posible para traer a la hija del ambientalista hondureña asesinada hace 2 años, Berta Cáceres. Su hija, Laura Zúñiga Cáceres, es mi invitada en el día de hoy y está aquí en una gira por Europa para recordar al mundo internacional que el caso de su madre, el asesinato de su madre en Honduras, todavía continúa impune. Quédense con nosotros, bienvenidos, aquí estoy en una entrevista muy especial. Laura Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, bienvenida. Te tengo aquí en Berlín, un placer entrevistarte en Alemania. Estás haciendo un viaje por Europa para recordar que el crimen de tu madre sigue impune. Bienvenida, aquí estoy. Muchas gracias. Pero Berlín es la última etapa. ¿Ustedes por dónde han estado? Pues fíjese que inició una delegación de 5 personas. Iniciamos por Bélgica, después fuimos a Holanda, España, Suiza y Alemania. Entonces ha sido como un trayecto largo. Y vino acá personas del COPIN, de la comunidad de Río Blanco. Vino el abogado de la causa de Nombraste COPIN, Cáceres. Vamos a introducir lo que es COPIN. El COPIN es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Es la organización en la que trabajaba mi mami, es una organización indígena lenca que trabaja en defensa de los territorios y de los derechos indígenas. ¿A quién te encontraste en Europa? ¿Con quién hablaron sobre el tema de tu madre? Sí, hablamos con organizaciones, con periodistas, con funcionarios públicos, como por ejemplo estuvimos con el ministro de Relaciones Exteriores de España, perdón, el primer secretario. Estuvimos también con el alto comisionado para los derechos humanos en la ONU. Y luego, bueno, acá, por ejemplo, estuvimos con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Cooperación. Yo quiero al principio un poco de la entrevista que recordemos todos por qué la asesinaron a tu madre el 2 de marzo de 2016, un asesinato que tuvo un impacto internacional tremendo. En esa época mi mami era coordinadora general del COPIN y desde el COPIN, las organizaciones, las comunidades lencas estaban enfrentándose a distintos proyectos extractivos. Había uno especialmente que era especialmente nocivo, que es el proyecto Aguasarca, que se encuentra en la comunidad de Río Blanco. La empresa que lo lleva a cabo se llama Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima, DESA, y tiene múltiples financiadores. La comunidad y ahí muy fuerte el liderazgo de mi mami iniciaron distintas acciones de movilización y protesta en contra de esta represa porque entendían primero que no la querían en su territorio porque atentaba contra un río que para el pueblo lenca es sagrado. El río Hualcarque. El río Hualcarque. Y además de eso, porque la deforestación y la violencia con la que había llegado. En el 2013, por ejemplo, fue asesinado el compañero Tomás García por manos de militares en marco de una protesta pacífica. Su hijo, Alan García, de 14 años, salió herido también ahí. Y entonces, reiteradamente, la empresa mostró conductas sumamente criminales. A mi mami la intentaron meter a la cárcel, la desprestigiaron, la criminalizaron, la intentaron sobornar, le intentaron amedrentar y finalmente el 2 de marzo, como no pudieron pararla, la asesinaron pensando que iban a poder parar la lucha de Río Blanco. Tu hermana dijo algo que me interesó mucho. Ella dijo, una vez que le preguntaron, ¿pero por qué la asesinaron? Y ella dijo, tocó el mero poder de Honduras. Sí. Era las familias más ricas, que son las que llevan a cabo los proyectos extractivos, era la militarización de la sociedad, era la crítica abierta y efectiva hacia el Estado, y además de eso habló y logró muchas veces también
tocara al financiamiento internacional. Y hablando de financiamiento internacional, y esa es una de las razones por qué vos estás en Alemania, porque están haciendo una gira por Europa, porque ustedes están organizando una demanda al Banco Holandés de Desarrollo, uno de los financiadores de esta represa hidroeléctrica. Bueno, le estamos demandando porque el FMO entra a financiar a ADESA con altos antecedentes de criminalidad. Incluso en el 2014 salió el Banco Mundial y Sinohydro, que eran salieron del proyecto. Salieron del proyecto por la primero porque se asesinó a un compañero que fue Tomás García, y además por la violencia, por la oposición de las comunidades a raíz de esa violencia a la que habían sido sometidas. Y ahí entra el FMO, que es el Banco Holandés, el FinFond, que es el Fondo Finlandés, y el Banco Centroamericano de Integración Económica. ¿Han tenido alguna reacción? Sí, o sea, lo que dicen ellos es que van a, lo que dice el FMO es que ellos van a esperar a que sean los tribunales los que decidan. ¿Vos qué decís a esto? Bueno, yo digo que nosotros estamos trabajando en llegar a todas las responsabilidades que generaron este crimen, y eso tiene que ver, por ejemplo, con que el FMO financiaba a ADESA en el momento en el que ocurrió el asesinato de mi mami, y que ese financiamiento mantuvo a la empresa dentro del territorio, a una empresa que no tenía capital propio para llevar a cabo como todas estas cosas. Entonces es una de las cosas que decimos, fue negligente, porque a pesar de saber y haber sido advertido, continuó. ¿Sería suficiente que ellos se despidan del proyecto? ¿Ustedes qué quieren? O sea, ¿cuántos chances tienen ustedes de ganar? Yo creo que entendemos que tenemos posibilidades. También yo creo que más allá de eso, la búsqueda de justicia a través también de los sistemas penales tiene que ver con dar mensajes claros a otros financiadores de las responsabilidades que hay cuando se entra a financiar a lugares que violan derechos humanos. Y por otro lado, también estamos documentando y llevando muchas pruebas a las cortes, y vamos como, no es una cosa que nos inventamos, estamos documentados y vamos ahí con todo. Vamos a ver imágenes de tu madre, vamos a ver imágenes del río Hualcarque, vamos a ver imágenes de toda esa región, vamos a ver también imágenes del militarismo que había frente a la construcción de esta represa que hay ahí en esa región. Vamos a verlo. ¿Te molesta, te choquea, te gusta ver imágenes de tu madre? Hay muchas documentaciones, hay muchas fotos internacionales. ¿No te molesta eso? A mí me gusta ver a mi mami. Yo creo que, como escucharla también nos recuerda como los caminos para dónde vamos, digamos. Berta Cáceres. Sinohydro es un monstruo del capitalismo mundial. Pero ¿quién se iba a imaginar que de un lugar como este iba a levantarse unas comunidades lencas en contra de ese monstruo poderoso? ¿Quién les dijo a ustedes, compañeros y compañeras, que la lucha de los pueblos empobrecidos, de los pueblos indígenas ha sido fácil? Nunca, compañeros y compañeras. ¿Saben cuántos años tenemos los pueblos indígenas de luchar? 520 años desde la invasión española, desde la invasión, ¿verdad?, que dio el poder a esos grandes países del norte. Fue en base a la explotación de nuestros pueblos. 70 millones de indígenas fueron acabados en este continente. Compañeros y compañeras, ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura para los pueblos indígenas. Y hay un aparato del Estado al servicio de eso. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. ¿Cómo está la situación en estos momentos? La represa, el proyecto hidroeléctrico Aguasarca está parado de manera provisional, pero aún tiene la concesión por 50 años del río Hualcarque. O sea, eso todavía no se ha tocado.
Por otro lado, el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica todavía no se ha finalizado, entonces sigue el financiamiento a esta empresa, o sea, tiene la concesión y el financiamiento. Hay presencia de la empresa en el territorio, pero no hay ningún tipo de construcción a raíz de esto, de las resistencias de las comunidades de Río Blanco que están ahí. ¿La gente quiere saber lo que está pasando con Aguasarca? Sí. Sí, yo creo que cuando fue lo de mi mami, digamos, de este asesinato, la población hondureña se movilizó hacia la esperanza y fue un momento en el que no cabía la gente. Y yo creo que eso generó mucha indignación y muchas ganas de justicia, y las ganas de justicia se mantienen. Y también nosotros lo vemos cuando en diferentes protestas, en actos, en las paredes de la capital encontramos imágenes siempre de mi mami y de la exigencia de justicia. ¿Vos te sorprendió la trascendencia internacional en el caso de tu mami? Yo creo que mi mami a lo largo de su vida construyó muchas redes de solidaridad y tocó a mucha gente de forma muy personal, porque era una de sus características, que era una persona que acompañaba, muy solidaria, pero no sé si teníamos la dimensión de lo que significaba, o sea, lo que significó su vida. Cuando nosotros empezamos a recibir, digamos, cartas de solidaridad desde Sudáfrica, desde India, de lugares que nos hablaban y que nosotros, o sea, que nos decían estamos escuchando en distintos lugares del mundo, fue cuando entendimos también lo mundial de su figura. Y yo creo que lo que tiene también este caso es que pone en escena aquellos casos invisibilizados de femicidios territoriales, de defensores y defensoras que han sido asesinadas. Quiero leer algo, ¿no? Porque tiene que ver también, por supuesto, con tu país, ¿no? Honduras es considerado el lugar más peligroso en el mundo para los activistas ambientales. 8 de cada 10 homicidios quedan impunes. Honduras tiene la mayor cifra per cápita de asesinatos activistas. 123 activistas en los últimos años. ¿Cómo está la situación ahora después de que fue asesinada tu madre? Al principio pensamos que iba a ser un llamado de atención, pero lo que hemos visto en el último tiempo es que mientras más se alarga la justicia para ella, mientras más hay espacios de impunidad, vuelve con más fuerza toda esa violencia. En Honduras hubo una crisis postelectoral a partir de la denuncia de mucha gente del fraude y vimos 38 personas asesinadas. Detenciones masivas, o sea, 1000 personas detenidas y también muchas personas judicializadas, incluso ahora estamos hablando de presos políticos. La situación no es favorable en ese sentido, pero sí vemos e identificamos que hay mucha gente queriendo cambiar las cosas. Y yo creo que eso también da muestra de que las cosas se pueden cambiar, porque hay como mucha gente articulándose. Entonces son como esas dos caras que estamos viviendo. Y el tema de justicia yo creo que va a ser un quiebre en el tema de impunidad, porque entonces sembramos precedentes. ¿Cómo está la situación del proceso judicial, que tiene un velo, está rodeado de un velo de sospecha total? El expediente de tu madre fue rogado 2 veces y la Fiscalía en Honduras lanzó acusaciones sobre luchas de poderes internos entre la etnia de ustedes, Lenca. ¿Cómo está el proceso judicial en estos momentos? ¿Han encontrado a la persona que mandó a asesinar a tu madre? Ahora hay 8 personas detenidas y estas personas ya están, cumplieron la mayor parte del proceso penal. Estamos a la espera de una audiencia de juicio oral y público contra estas 8 personas. Ya llevan casi 2 años en la cárcel. Esperábamos estas audiencias en enero, pero hemos visto como hay una dilatación del juicio y eso nos preocupa. Según también investigaciones que hizo un grupo de expertos. ¿Por qué? ¿Por qué preocupa? ¿Cuanto más tarde más se puede olvidar? O sea, cuanto más pase el tiempo más se puede olvidar la figura de tu madre. Yo creo que baja en los niveles de presión muchas veces y esa es la lucha contra el tiempo, que incluso en Honduras el Estado esperaba que el tema bajara a los 2 días, después a las 2 semanas y ya estamos hablando de 2 años y sigue. Pero yo creo que el tiempo también puede ser un factor de impunidad.
Pero por otro lado también las personas detenidas están a punto de terminar de cumplir su prisión preventiva, que vence en noviembre, y cuando termina la prisión preventiva, entonces ya estamos enfrentándonos por ahí a otros riesgos. Y el tema, o sea, y la lógica de la prisión preventiva tiene que ver con que se lleve el juicio a cabo, digamos, y entonces ahora estamos como en ese proceso. Por un lado, y después hay una persona detenida vinculada a la autoría intelectual del asesinato de mi mami, que se llama David Castillo y es el gerente general de la empresa. Nosotros leemos que todavía faltan personas, autores intelectuales, que esta persona tenía un alto cargo dentro de la empresa, pero que no era la persona que tomaba ese tipo de decisiones solo. Y después, por otro lado, otra cosa que denunciamos apoyándonos en el grupo, en las investigaciones que hizo un grupo de expertos, es que hay una estructura atrás que se monta para ejecutar el crimen de mi mami, pero también para ejecutar distintos crímenes dentro de la comunidad, que tienen que ver con infiltración, ruptura del tejido social, y eso es otra cosa que necesitamos cuando hablamos de justicia. ¿Por qué es el río Hualcarque un río sagrado para ustedes, los lencas? El es río... la etnia más grande que hay en Honduras de las 8 que hay. Sí. El río Hualcarque nace de una montaña que es sagrada, entonces se entiende que las aguas son sagradas, pero también ahí habitan espíritus que se le dicen, por ejemplo, los espíritus de las niñas, los espíritus femeninos. Entonces, en el río Hualcarque también habita parte de la espiritualidad del pueblo lenca. Por eso cuando se defiende así. Allá nos vamos. Cuando nosotros proponemos que todos estos proyectos que implementa el Estado de la privatización de nuestros recursos, para nuestros pueblos significa la muerte. Y esto nos hace más que todo enfrentar a las políticas neoliberales. Nuestra propuesta más que todo es antineoliberal, anticapitalista, propuestas emancipatorias, propuestas donde reivindican nuestros derechos como pueblos indígenas y donde reivindica la defensa de los bienes comunes de la naturaleza. ¿Cuán grande es el COPIN? Y bueno, es una organización que integra muchas comunidades, pero también integra las lógicas del pueblo lenca, la espiritualidad con la cotidianidad, con las luchas antipatriarcales, antirracistas, anticapitalistas. ¿Cuán racista es Honduras frente a los indígenas? Imagínense que ahora estamos viviendo todo, o sea, el saqueo total de los territorios de los pueblos lencas y ni siquiera se reconoce a los pueblos indígenas. Es más, en muchos casos se niega la identidad indígena. Y a eso un ataque frontal de parte del gobierno, pero también de parte de las empresas y de parte de los órganos de seguridad del gobierno, de violencia total. Entonces es muy racista el lado. El convenio 169 de la OIT, firmado por Honduras, establece, y lo voy a leer acá, que los pueblos indígenas tienen derecho a decidir sobre cualquier asunto que afecte su cultura, sus costumbres, sus creencias. Pero el requisito quizás más importante, sin embargo, es que los indígenas se asuman como indígenas. Es nuestra identidad, digamos. Yo creo que a lo largo del tiempo... En una sociedad donde se trató de evadir sí. esto durante muchísimos años y años. Por eso te pregunto. Sí, a lo largo del tiempo yo creo que incluso hubo un saqueo y despojo de muchos factores de identidad del pueblo lenca. Por ejemplo, el idioma, por ejemplo, la forma de vestir, pero lo que nunca se pudo saquear, lo que nunca se pudo cortar fue la identidad política de los pueblos indígenas, asumirse lencas a pesar de todo, y entender esas otras formas, esa forma de relacionarse con la tierra que no pasa ni por el consumo, sino por habitar en respeto con la madre tierra, es lo que hace que todavía ahora que se defienda la vida, pero además que no se despoje esa identidad. Y la espiritualidad también.
Ha sido bien difícil porque se intenta que uno se niegue, pero además lo niegan constantemente. O sea, nosotros, por ejemplo, soportamos informes que hizo grupos que envió el FMO donde decía que los pueblos indígenas no eran indígenas. O sea, que podía llegar a ser que el pueblo el Río Blanco no fuera tan indígena. Y entonces, y enfrentarse a esa negación y autorreafirmarse, y en una organización también que ha logrado acompañar eso, yo creo que hace no solo perpetuar la vida de los pueblos indígenas, digamos, y la identidad, sino también seguir pensando otras formas de vivir y de coexistir en la tierra, para todos y todas también. ¿Cómo te sentís con toda esta situación de tratar de que a la madre no se le olvide? Pues siempre es un reto, es difícil, ¿no? Porque uno siempre habita con que es su compañera, una referente política, pero también es la madre, ¿no? Pero yo creo que a lo largo de este camino hemos ido encontrando muchos lazos de solidaridad, redes de fuerza, de acompañamiento, que nos convencen cotidianamente de qué es lo que tenemos que hacer. No solo por una cosa personal, sino también porque hay muchos hijos e hijas de personas asesinadas que no tuvieron la oportunidad de hablar, de poder como resignificar y hacer justicia también desde la parte simbólica. ¿Cómo te acordás de estos últimos días antes del asesinato? Bueno, yo estaba con mi mami, platicábamos, nos reíamos, salíamos juntas a distintos lugares, y por lo menos yo tuve la oportunidad de despedirme, porque bueno, yo me iba de viaje, pues ahí nos despedimos en el aeropuerto un día antes de todo lo que pasó. Y la recuerdo así, como potente, como era ella, alegre, y son de las cosas que reafirmo. Por ejemplo, algo que ella me dijo antes de despedirme es: mire mamita, si usted escucha que nos hacen algo, no tenga miedo. Usted sabe que en este país a cualquiera le pueden hacer cualquier cosa, pero usted no tenga miedo. Y cuando yo me di cuenta de todo, se me vino así como esa madre y dije, bueno, vamos para adelante, como sea. Y encontrar que mi mami me dejó también una organización, un colectivo amoroso, y redes que trascienden las fronteras, es encontrarme como cotidianamente con esa fuerza de mi mami. Me pregunto si el presidente ha tenido un interés personal en encontrarse con ustedes. Juan Orlando Hernández, no, nunca se quiso reunir con nosotros, porque nosotros también, o sea, fuimos como claros en eso de que, o sea, no iba a ser un juego como político, mediático, sino que iba a ser realmente una búsqueda de justicia. Incluso no solo eso, sino que constantemente recibimos de parte del presidente como muchos ataques a los defensores, a quienes decidimos hablar sobre las violaciones de derechos humanos, y se le cataloga a uno como mal hondureño, porque dice, bueno, no, que habla mal del país, y nosotros decimos, no hablamos mal del país, hablamos de la situación de violación de derechos humanos de parte del Estado. ¿Crees que en algún momento un deseo de tener apoyo del gobierno hondureño? Es que el gobierno hondureño tiene que actuar sobre el caso de mi mami, porque es su responsabilidad. Es la responsabilidad del Estado de Honduras hacer justicia a través de las instituciones que existen para hacer justicia, y además es la responsabilidad del Estado hondureño porque era su responsabilidad cuidarla. Mi mami tenía medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana, que eran medidas para la protección de ella, y el gobierno omitió su protección. Y el gobierno dio permisos de construcción sin consultar a la población, y a pesar de las denuncias la criminalizó, la metió a la cárcel. Entonces no es una cosa de que tiene que hacerlo o tiene que apoyar, tiene que actuar sobre este caso porque lo implica y mucho. ¿Han recibido amenazas ustedes también? Hemos tenido distintos incidentes, no solo como familia, sino también a compañeros y compañeras del COPIN. En junio del año pasado, pues a Berta y a otros compañeros más, Berta, mi hermana, y a otros compañeros más, tuvieron un atentado en medio de una carretera, y yo creo que seguimos viendo esta como omisión de protección
cuando se hacen las denuncias y no se investigan, por ejemplo. Última pregunta, me imagino que para el gobierno hondureño o para los que están en contra de todo este movimiento, no debe ser un placer verlos a ustedes por Europa encontrándose y charlando con grandes mandatarios, responsables de derechos humanos y gente que quiere ayudar. ¿Cuán nerviosos se ponen cuando aparece la familia Cáceres en algún lugar? Pues a saber, habría que preguntarles a ellos. Lo que sí, por ejemplo, es que vemos como cotidiano, o sea, respuestas incluso de medios de comunicación o cosas en las que hablan de ofensivas diplomáticas o cosas así. Entonces, como no sé qué tanto, pero por lo menos demuestran hostilidad. Pero no sé, habría que preguntarles a ella. Te agradezco muchísimo. No nos da una entrevista el presidente, a Deutsche Welle, pero gracias que nos diste a nosotros, a vos, en Aquí Estoy. Muchísimas gracias por mantener el alma y toda la fuerza de tu madre, que me imagino que para la familia debe ser una pérdida tremenda, y también para la abuelita, tu abuela, la madre de Berta, también una gran indígena con muchísima fuerza. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hasta la semana que viene.